presento a Yello Balbás, que ya los conocen todos, historiador, recreacionista, escritor, asesor de series. Por algún lado encontré que dirigiste incluso... Sí, hice un cortometraje. Colaboras además con temas de asesoría de armamento también. Sí, bueno, en proyectos audiovisuales sobre todo. Arqueología experimental en cuanto a recreación, ¿no? Bueno, tremendo. Escritor que empezó con tema romano. Era, ¿cómo es? Pan y circo y Paz romano. Luego tenemos nuestro, que ya lo hemos leído, El reino imposible, recomendable si alguien no se lo ha leído, la primera. Fruela aparece aquí y continúa. Fruela es un personaje interesantísimo, como hilo conductor de la novela. Y luego también tenemos Espada, hambre y cautiverio, que eso ya es un ensayo. Que me gustaría leer, que empezaremos, bueno, tú ya los... mi marido, ya lo has empezado a leer, yo iré detrás. Y si sigue en el mismo estilo de narración, se puede leer aquí en el... Es más árido. ¿Es más árido? Mi madre no podía pasar de niño, las novelas me gustan, pero este no, este es más duro. A ver, ha sido elogiado porque siendo un libro de investigación, un ensayo, pues tiene una prosa bastante más literaria, ¿no? Un toque literario, pero es que son muchos nombres, es mucha información y hay cuestiones bastante complejas, sobre todo la terminología árabe, que a lo mejor a una persona neófita en todo esto, sí, pues se le hace muy cuesta arriba. Sí, un poco cuesta arriba pero nada, se lleva bien. Bueno, lo que está claro es que en Espada, hambre y cautiverio ya aparece como reseña de algunos comentarios. Como dice Balbás en sí, su ya está libro... siendo, el que yo sepa, es citado en 3 libros. Sí. La Reconquista de Iván Vélez, uno de Armando Vesga Marroquín, que es también sobre la Reconquista, y recientemente Slava Galán ha sacado otro libro que trata sobre la Reconquista precisamente, y en estos 3 libros me están citando, ya parece que la obra se ha convertido en una referencia para la conquista musulmana y el surgimiento del Reino de Asturias, lo que he hecho un cuestionamiento bastante, he puesto un poco patas arriba lo que es las interpretaciones clásicas que se venían realizando de cómo fue el proceso de conquista. Bueno, bien que se cuestione y que se demuestre. Eso está bien porque así se quita toda la paja que le ha podido caer encima al tema de Reconquista y al tema de Covadonga y demás, y bueno, y queden los hechos más o menos, de lo poco o lo mucho que se sepa. Cada vez hay más información a nivel arqueológico, eso te aporta bastante información, y lo último que se había publicado así un poco de referencia, pues ya era de los años 90. Entonces, bueno, ya era hora de que hubiera una obra que aglutinara todo ello. Y en un principio quería ser una especie de obra de síntesis que aunara toda esta nueva información y le diera un cuerpo narrativo, pero bueno, a medida que con un enfoque más bien divulgativo, pero a medida que me puse a trabajar en ello vi que empiezas a leer las crónicas, las fuentes primarias, y ves que muchas de las interpretaciones que se habían hecho no tenían mucho sentido y se habían dejado cosas inconvenientes en el tintero y yo las he puesto sobre la mesa. Digamos, un poco el gran problema que tiene todas estas interpretaciones suelen ser pues, de cherry picking, lo que llaman los anglosajones, un sesgo de confirmación, seleccionar aquellos pasajes que tienden de las fuentes primarias, de las crónicas, que tienden a confirmar una serie de presupuestos de partida y soslayar otros que de algún modo empañan esa hipótesis inicial. Entonces eso a veces cae en cierta deshonestidad intelectual, ¿no? Entonces, bueno, está sacando a la luz cosas que otros autores habían soslayado. Bueno, enhorabuena, 2 libros en el mismo año. Sí, y nuestra Covadónica, premios, novela
Ciudad de Úbeda, ¿no? Sí, sí. Entonces, 3 enhorabuenas. Sí. Un libro, 2 libros y un premio. Sí, el premio fue un espaldarazo. En realidad, bueno, lo que hice fue enviar el manuscrito y fue galardonado con este premio, y parte del premio era que lo editara Pàmies con un buen respaldo de promoción, y está funcionando muy bien. Los dos en general están funcionando muy bien a nivel de ventas. Ya vemos ahí una segunda edición. Sí. ¿Por qué edición vas aquí? No, por la primera. Pues yo fui a Cervantes a Oviedo y estaba agotado. Sí. O sea que... Yo también me alegro. Y según entras en la FNAC, Sí. tienen también una sección todo novela histórica, y la tuya estaba ocupando una estantería completa. Y la estaba agotado. Quería traerlo más. Bueno, lo tengo yo aquí. Pero yo tengo que decirte que estoy entusiasmada con este libro. Es bastante... No, pues me encantó. Eres súper inteligente, empiezas a contar una cosa y sigues con la otra, y pues empiezas me fascina este libro. A ver, ya es un formato un poco más distinto, es un formato thriller, de investigación, es más... Pero da igual, cuentas muchas cosas. Sí, es un viaje virtual por la antigua Roma. Quería que visitar todos los sitios. Es lo primero que leí tuyo, la verdad, y por eso me fascina. Perdona, ¿qué título es? uno de los de la época Pero romana. muy, de verdad, muy bueno, me encanta. Bueno, enhorabuena también por ser miembro de Escritores por la Historia. Sí, con la historia, sí. Con la historia. Sí, con la historia. me llamaron para formar parte de esta asociación, que es una asociación de autores bastante restringida. Está Carmen Posadas, está Eslava Galán, hay una cantidad de autores de primera fila ahí, y la verdad es que ha supuesto otro reconocimiento más, que estoy muy, muy orgulloso de formar parte. Y ahora ya vamos con la novela. Para los que no nos conocéis, yo lanzo una pregunta y luego ya todos contribuyen y hay un diálogo, porque todos tienen cuestiones, o sea que, y temas que comentar, y para eso lo hemos leído, para disfrutarlo. Bueno, mi cuestión era la siguiente. Desde el principio empieza a aparecer León III, y yo, en algún momento se cruzan las historias. En algún momento, sí, en los temas históricos. En la primera no. Y al final, cuando haces las explicaciones históricas, ahí vi que cruzaste las épocas. Sí, no sé, cronológicamente, sí, hice trampa además, cronológicamente no se justaponen las dos líneas narrativas, en el sentido de que los eventos del asedio de Constantinopla son del 717 al 718, y digamos sabemos que Pelayo fue elegido Princes en el 718, entonces las he puesto juntas, pero en realidad una tendría que estar más desplazada. No sé si os hacéis una idea, pero es un pequeño truco. Ahí en teoría narrativa clásica se entiende que a lo mejor no están bien integradas, porque es un poco el único pero que me están poniendo a esta novela, que la subtrama que se desarrolla en Constantinopla es una subtrama que se inicia ya en el Reino Imposible. La gente que ha leído la novela covadónica, porque están concebidas para que sean de lectura independiente, pues no ha acabado de ver esa conexión, ¿no? Entonces son como dos relatos paralelos que ni guardan una relación de que se entrecrucen de alguna manera o se justapongan las líneas de acción, y bueno, lo único que mantiene es una relación temática en que hay dos personajes que se están enfrentando en los dos extremos de Europa al Imperio Musulmán, al Califato, ¿no? Este fallido asedio a Constantinopla fue un punto de inflexión clave, pues, para detener la expansión islámica, ¿no? Entonces me parecía interesante, lo abordo aquí en el ensayo y también en la novela, y además es que es muy, muy épico, ¿no?
Además está protagonizado por dos grandes figuras, ¿no? León III, este gran emperador bizantino, un grandísimo general, y Maslama ibn Abd-al-Malik, que es su contrapartida, ¿no? Es un poco como Publio Cornelio Escipión y Aníbal, que son dos grandes generales, y eso hace grande a la historia, ¿no? Y aparte que tiene pues engaño, muchas grandes dosis de épica. Es una historia que cuando la leía, estaba leyendo, porque esta historia de este asedio no ha sido apenas tratado por la historiografía española. Yo creo que es la primera vez que se expone como su desarrollo en estos dos libros, tanto en novela como en una obra académica, y todo lo que he tirado pues, de bibliografía en inglés, algo de francés, y sobre todo leer las crónicas como Teófanes, un cronista griego, bueno, bizantino, y cuando leí eso yo estaba disfrutando como un enano, leyendo las crónicas de la época, y digo, esto tengo que contarlo. Bueno, casi todo el mundo bizantino, nosotros cuando estudiábamos en historia Roma, se quedaba un poco aparte. No se trataba mucho, entonces puede ser novedoso a ese respecto. Lo que pasa es que está claro, y por lo menos yo lo entendí así, y luego cuando lees el final de las explicaciones históricas, que bueno, aquí había un núcleo de resistencia mayor, menor o bueno, como fuera. Allí había otro. Sí. Carlos Martel y tal, sabemos que hay otro por ahí, no es en la misma época y tal, pero hay otro. Y luego había otro más que en la conferencia de ayer Incluyendo los lombardos. Eran los 4 focos de resistencia al avance islámico. Sí, bueno, los lombardos no llegaron a... Bueno, simplemente por expediciones marítimas, sí, pero que hicieron los musulmanes por el Mediterráneo, pero claro, hombre, son focos de resistencia muy desiguales, porque evidentemente Constantinopla era el Nueva York de la época, ¿no? Además, el papel de Bizancio para conservar la cultura clásica es fundamental. Claro, se habla de las traducciones al árabe de Aristóteles, que luego se tradujeron en la península ibérica, pues de nuevo al latín, pero claro, solo si conservamos a Aristóteles en griego original es porque se conservaron en el Imperio Bizantino, ¿no? Entonces, para preservar todo este legado clásico, porque los árabes no estaban interesados en todo, ¿no? O sea, por ejemplo, pues de filosofía prácticamente solo tradujeron a Aristóteles, Platón y los presocráticos no lo abordaron, y a algunas ciencias muy específicas, pero por ejemplo a la literatura, al teatro, pues no les interesaba. Hubo una traducción al árabe de la Ilíada, pero ahí se quedó la cosa, ¿no? Entonces, la verdad es que Constantinopla tiene también ese punto, ¿no? Y luego, bueno, ya Carlos Martel en este momento se menciona tangencialmente en mi novela, pero porque en ese momento está sumido en una guerra civil. Parece que se va a dar en el ámbito franco lo que se tiene en el ámbito visigodo, que cuando llegara Tarik había una guerra civil, ¿no? El Pipino de Jerisal pues había fallecido poco antes, y bueno, su hijo era menor de edad, y Carlos Martel Carlos Martel era hijo legítimo. Entonces, la abuela del heredero legítimo pues le mandó a encarcelar, y bueno, se creó una guerra civil a 3 bandas. Y aparte de eso estaba Odón de Aquitania, que era el duque de Aquitania del suroeste de la Galia, que también iba por su cuenta, ¿no? Entonces, en ese momento el ámbito franco estaba también muy fragmentado, y cuando se hace una ofensiva poco después, pues parecía que se iba a dar la misma circunstancia, pero al final Carlos Martel, en efecto, primero Odón de Aquitania derrota a los musulmanes frente a Tolosa en el 721, y luego Carlos Martel les derrota en Poitiers en el 732, que es la batalla esta tan renombrada, pero hay otro en La Berre, que es como una albufera cerca de Marsella, que fue en el 737, que fue otra gran batalla, otra gran victoria de Martel ante los sarracenos, y eso ya fue cuando ya se hunde la expansión musulmana hacia Occidente. Entonces, es un poco la situación.
preguntas? Bueno, preguntas no O exactamente, comentarios. comentarios. Mi aproximación a la historia pues es por curiosidad. No tengo ningún estudio de historia, pero me gusta a través de la novela pues adquirir algún conocimiento histórico. Tengo problemas de memoria también, entonces todo lo que son datos pero sí que me hago una composición. Sí que me interesa pues la relación que haces entre lo de Constantinopla y aquí, porque para mí, como no concreto, yo no entro en datos muy precisos, pero sí que me ayuda a hacer una composición general y ver la expansión de los musulmanes y los frenos que les van poniendo en las batallas estas importantes. Vamos, que me interesa y me gusta. Sí que no podría afrontar ese porque es para mí muy denso, con mucha información y muchos datos que yo no puedo. Con esto sí que puedo, aunque tenía que ir a consultar cosas más concretas. Pero que me gusta y que me engancha la redacción y que para gente que no tiene unos conocimientos profundos, pero sí que tiene un interés, pues a mí me atrajo la manera de escribir. Me atrapó, vamos. Yo lo que sí que trabajo mucho es intentar que la historia sea lo más digerible para un público amplio. Por ejemplo, en esta primera novela había metido bastantes nombres árabes y hubo bastantes lectores que me decían que la nomástica árabe es bastante compleja y que les costaba recordar. Se mencionaba un personaje en un capítulo, reaparecía 4 capítulos más adelante y ¿este quién es? Porque la onomástica árabe es bastante difícil de memorizar. Entonces, para esta nueva novela, por ejemplo, he intentado reducir al mínimo los nombres árabes, las palabras árabes y que los nombres sean lo más sencillos posible. Sí que hay una cosa que acabas de decir de la tradición filosófica que nos llega a nosotros, que fue muy importante el Imperio Bizantino para la conservación, y en cambio yo pensaba que lo debíamos un poco más a la Escuela de Traductores de Toledo y así. Sí, y eso que acabas de decir, como yo no tengo conocimientos profundos, pues es para mí una novedad. Sí, bueno, de lo de las escuelas de traductores de Toledo hay cierta confusión porque no hubo una escuela como institución. Lo de escuela es en el sentido de que había una tradición en Toledo. O sea, en Toledo nunca hubo más de 2 traductores trabajando al tiempo y cuando uno ya era mayor llegaba otro joven que se realizó una labor de traducción durante unos 2 siglos, ¿no? Ahí lo que se traducía era, primero se tradujo al latín, y eran libros que llegaban a toda Europa, había una demanda de saber, esto se inicia pues, en el siglo XII, y luego ya hay otra segunda que es bajo época de intensa traducción de obras árabes, que muchas veces eran clásicos grecolatinos, pues en época de Alfonso X, y se traducía al castellano porque lo que hace es intentar fomentar la cultura hispana, el Rey Sabio, y esos ya tuvieron menos difusión a nivel europeo. Pero es ya después cuando los europeos, sobre todo humanistas italianos, empiezan a ir al Imperio Bizantino, a Constantinopla, a buscar ya el original en griego. Entonces el proceso se desarrolla así. En un primer lugar, pues tiran de lo árabe, porque es lo que sobre todo aquí en la península teníamos más a mano, por la proximidad con Al-Ándalus, y luego ya van directamente a la fuente original, a Constantinopla. Bueno, Italia siempre había estado muy en conexión con todo este mundo bizantino y se había conservado bastante bien allí, ¿no? Por ejemplo, hay una escuela de medicina en Salerno, al sur cerca de Nápoles, y que curiosamente tiene como 6 médicos famosos. Por ejemplo, en un tratado que es La Trótula, que es porque el autor era una mujer. Y una escuela de medicina ahí muy importante, que bebía mucho de esta tradición grecorromana. Pero en general, grosso modo, la
la transferencia de conocimiento o la conservación del saber clásico se desarrolla un poco así. Primero sí que los europeos empiezan a tirar de árabe, pero llega un momento que quieren leer las obras en su lengua original. Adelante, adelante. Bueno, soy Santi, he leído un poco los 3 libros tuyos, por lo menos estos, no los romanos, pero estos 2 y del de Espada Bricotepeque también. Y entonces, centrando un poco en el libro, yo quería saber un poco, cuando haces la gestión, o sea, cuando inicias el libro, yo, claro, es lo que decía Inés, ¿no? Que están las 2 partes bastante... Realmente yo cuando leí el libro, lo leí como por separado. O sea, me cogí los capítulos que son de España, o de Asturias, por decirlo así, Asturias, Cantabria, y por otra parte lo que son los capítulos que se hacen de Constantinopla. Pero hay un pasaje que he visto que es cuando Alfonso está hablando con su hermana fuera, en el que dice que Alfonso que hizo un viaje que estuvo viendo los puertos en Siria y estuvo por ahí. Entonces pensé que ese sería como un poco el nexo de unión que ibas a tener o por lo menos en el origen de la novela lo ibas a tener para luego decir ese viaje, que al final no entra en la novela. Entonces pensé que ese era como un poco el germen de la unión entre los dos, que luego decidiste, pues dijiste, no, mejor hacerlo de esta manera. Yo cuando escribo las novelas, he escrito 4 novelas que son 2 dilogías, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando envío el manuscrito de la primera novela, ya tengo diseñado el argumento de la segunda. O sea, cuando se envío ya a la editorial. Entonces, en este caso... que siempre, vas definiendo y hay cambios de última hora, pero a grosso modo ya sabes cómo. Entonces, en este caso, pues había diseñado que había metido en la primera novela a León III porque en la segunda novela iba a tener mucho protagonismo y le había metido visitando la corte en Toledo. Y luego eso que comentas de que Alfonso estuvo... eso es inventado, pero las fuentes te dicen, la crónica mozárabe del año 754 y las fuentes musulmanas, las crónicas musulmanas, dicen que Teodomiro y otros príncipes hispanos, otros nobles, habían ido a Damasco, un poco a rendir pleitesía al califa y eso me dio como excusa, para justificar que este hombre conociera también el mundo islámico, porque tanto Pelayo como Alfonso I demuestran mucho conocimiento, claro. Probablemente en la época el conocimiento sería más limitado, ¿no? El propio autor de la crónica mozárabe no sabe mucho de árabe, porque comete errores. Entonces, pero esa es un poco una excusa para presentar como que Alfonso tiene, y tanto Alfonso como Pelayo tienen una cierta clarividencia y es justificarlo argumentalmente, ¿no? Claro, conocer al enemigo es el... Sí, es un poco no lloré enemigo y claro, Pelayo, hay un cronista muy tardío, que es Mohamed al-Makari, que es del siglo XVII, pero él reproduce textos, uno del siglo X, y te dicen que Pelayo estuvo en Córdoba como rehén para garantizar la lealtad de su pueblo, ¿no? Y pues yo... Sí, eso sí que vi que lo usaba, sobre todo al principio del libro, toda la parte primera del libro es un poco... Eso, claro. ¿no? También ese viaje a Córdoba me sirve para hacer una presentación del mundo islámico en esta época, de las intrigas en la corte de Córdoba, en la corte provincial. Hay una presentación que es... hay un incidente desencadenante que es la llegada de Fruela con la carta, que ya se precipitan los hechos, ¿no? Eso es el típico arquetipo argumental clásico, ¿no? Hay un clímax final y una resolución. Y pues lo hice como me resultaba atractivo además mostrar el cambio que sufre Córdoba de la primera novela, cuando es la capital de la Bética visigoda, a ya cuando está en esta época, ya empieza el proceso de islamización. Ese
contraste, también jugar con todo ello. Pues a mí me gustó todo ese aporte que haces de lo que nos resulta difícil. O sea, los nombres árabes, los nombres específicos de las armas, o sea, esos detalles que no es... Porque yo a veces tenía que anotar alguno porque digo, ¿y esto qué será? Y eso porque... Pero bueno, eso te aporta Sí. conocimiento también, o sea, no solo entretenimiento. Y también, o sea, es que cuidas todos los detalles para ambientarnos en la época, porque a mí eso de que utilices la expresión, se metió en lugar de decir un cuello de botella, un cuello de cántaro, o de ánfora, eso de ánfora, es que ahora de ánfora, digo yo, bueno, es genial. Sí, evito, claro, y trato de utilizar un léxico. A ver, el narrador es... trato de que sea como si lo narrara una persona de esa época, ¿no? Una narración en tercera persona, un narrador omnisciente, pero claro, para que... Claro, cuando el narrador hace... yo recuerdo leer una novela sobre la Edad Media y que te hablen de que un personaje había pillado microbios y había enfermado. Entonces, claro, lo de microbios eso te rechina, ¿no? Pues, vale, que sí, que ya sé que el narrador es una persona de hoy en día, pero entonces trato de cuidar eso. Y luego, pues, todo el tema de la arquitectura, la indumentaria, los detalles de vida cotidiana, que aparte de venirme mi interés por la vena recreacionista, es que yo creo que le da mucha más viveza a las descripciones, ¿no? Entonces, muchas veces cuando una persona... Yo no tengo un amigo que escribe novelas fabulosas, y cuando escribe una novela sobre un periodo histórico que no dominaba tanto cómo vestía la gente, como tal, las descripciones se vuelven más difusas y parece como que la acción se desarrolla como una especie de limbo indefinido, ¿no? Entonces, si empiezas a describir cuestiones de indumentaria, cuestiones sin abusar, por supuesto, pues le da más riqueza. Luego el léxico, pues sí, a ver, yo en mis primeras dos novelas, claro, utilizas latinajos, pero no es lo mismo, porque son más accesibles al público castellano parlante, quiero decir. Bueno, el mismo título, Pax Romana, es en latín, no es muy difícil entender que es Pax Romana, ¿no? Entonces he metido bastante terminología latina en mis dos primeras novelas y en esta, en la tercera, quise hacer un poco lo mismo, pero con algún término árabe para darle un cierto regustillo, y la gente me dijo, no, no me entero de nada. Es bastante complejo, ¿eh? O sea, te pones... Sí, es complejo, pero le da... Sí, yo intento hallar ese equilibrio y también buscar un léxico un poco arcaizante. O sea, no se trata de hacer arqueología del lenguaje porque bueno, esta gente hablaría en latín que empieza a vulgarizarse en esa época hasta evolucionar en lenguas romances, pero sí que tenga que ni resulte artificioso ni pecar de coloquia ni de moderno, ¿no? Entonces buscar algo que suene antiguo y que tenga esa cierta regusto, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta cómo lo hacen pues, Pere Reverte, Slava Galán, gente que yo creo que logra ese compromiso de una forma muy buena, sobre todo Slava Galán. Yo creo que es que ese uso de lo que das a entender de la lengua, del problema del entendimiento y de la comunicación de esa época, porque no hablaba todo el mundo la misma lengua como muchas veces pensamos, ¿no? Se entendían perfectamente, pero claro, o sea, es que hay una barrera también, o sea, no solo cultural, sino también del lenguaje. Entonces, yo creo que sí que se entiende perfectamente. Lo que también he intentado es un poco, a ver, la gente de la corte bizantina tiene una prosa más, pues más refinada, ¿no? Las que Pelayo, Fruela y estos personajes así montaraces, pues, más rudos, pues tienen un lenguaje un poco más áspero, ¿no? Y más sencillo. En todo caso, yo a nivel de lenguaje, por ejemplo, el narrador pues tiene una prosa más enjundiosa, con más una síntesis más compleja, un vocabulario, pero para los diálogos me gusta que sean
lo más, a veces los leo en voz alta, porque que sean lo más reales posible. A veces, muchas veces, claro, yo también he trabajado en el ámbito audiovisual y tú puedes escribir un texto, un diálogo que suena muy bien escrito, pero luego el actor tiene que interpretarlo y como sean frases muy largas o palabras que son, a veces el propio actor, él instintivamente te cambia el texto para que sea más coloquial de alguna manera, ¿no? Y eso sí, hago también esa distinción. Si os fijáis un poco lo que se dice, lo que dicen los personajes, pues sueles tener una prosa más sencilla que lo que es el propio narrador. Respecto al personaje de Fruela, en este primer libro lo presentas como un chavalete de 16 años, una cosa así, parece. Cuando termina esto, ¿qué edad tendrá? Porque el diálogo de él es como de un señor muy maduro. Bueno, no puede haber pasado tantos años. Han pasado 6 años entre una novela y otra. Lo que ocurre es que es un personaje que cambió hoy. Yo, un marco ideal, los personajes tienen que cambiar, a evolucionar a través de la narración. Es una retroalimentación. La interacción de los personajes crea la trama, pero la trama, los acontecimientos también cambian a los personajes. Entonces, yo quise crear una evolución de un chaval díscolo, estúpido, también un tío de clase alta, pues bastante arrogante, muy violento, pues muy rebelde, y que una situación traumática como es la batalla del lago, la llamada de Guadalete, pues le cambia. Y ya en la segunda novela ya tiene una hija, pues esa experiencia con la paternidad también le hace sentar más la cabeza, y yo creo que hay sí que hay un cambio y parece mucho más maduro. Pero bueno, yo creo que en esta época la gente maduraba mucho antes. Y también, pero vamos, yo creo que se debe a eso, a ese intento deliberado de hacer un personaje también con una visión continua al pasado, de sus errores pasados, de que ese error que propició pues se derrumbara el reino, también que se siente partícipe Se siente como responsable, pero bueno, el reino se cayó sin él y con él. Sí, él bueno, también se cayó. hay un punto, creo, en la primera novela hay una escena cuando están toda la aristocracia hispanogoda hablando en consejo para si librar la batalla o no. Y él, hay como unos pareceres enfrentados, y al final es Fruela que simplemente porque no le llamen cobarde por las apariencias, de decir, venga, yo soy aquí el más bravo de todos, digo, vamos a luchar, hago un rostro, no sé qué, y luego pues acaba el desastre, ¿no? Y eso es la espina clavada que tiene durante toda la segunda novela, que es de un personaje más atormentado. Entonces hay un cambio, o he intentado reflejar ese cambio en el personaje, para sobre todo que haya este arco de evolución del personaje. Sí, es que, bueno, tal vez lo esté viendo con ojos de ahora, pero entre el chico de 16 y el de 24 años hay un chavalete y un señor mayor, un señor maduro. Sí. Entonces, pero de todas maneras le reconocemos más hijos, o por lo menos le has puesto más. Pero claro, porque los tiene más adelante. Bueno, de hecho, Fruela es el que un poco a ver, cuando Pelayo fallece, sube al trono Fabila, su hijo, muere en una cacería de osos a los 2 años, y entonces sube Alfonso I, el Alfonso que aparece en la novela como rey, como sucesor, porque estaba casado con Ermesinda, la hija de Pelayo. Entonces, todavía ese hecho no ocurrió en tu novela. ¿En la boda? No, Fabila es adolescente en la novela. No, en esta termina con Alfonso II. No, Alfonso I. Alfonso I, casándose con Ermesinda. Sí, termina ahí. Entonces, ¿que Fabila está vivo? Sí, Fabila está vivo. No, si todavía tiene, cuando termina esta novela, Pelayo todavía tiene 16 años por delante para arreglar. Es que yo lo que veo es, o sea, a nivel Fruela, como recurso narrativo lo veo súper bien, pero si lo ves en edades, yo lo veo que debería ser mucho más joven. O
O sea, históricamente, vamos, Sí, no sé, probablemente más que nada. Yo estuve apurando ahí. Un hijo de él fue rey en el 790. O sea, es que dices, no me cuadra mucho, Sí, 780 y pico. Sí, debía. Entonces yo creo que hay ahí un... No sabemos cuándo nace él, pero Alfonso I, la edad estimada de que nació sería en la década del 690, creo recordar. ¿690? Sí. Yo pensaba que era un pelín más poco. Bueno, Entonces, porque claro, ya muere con 60 y pico en el 55, ¿no? Entonces, bueno, sí, bueno, es verdad la clave. Yo estuve, claro, mi interés era meter a Fruela como uno de los espadarios junto a Pelayo. Si no ves en la primera novela, Claro. no sale la novela bien. Claro. Entonces fue un poco estirar el ciclo. Ahí estuve, por eso es tan jovencito, de hecho. Oye, y desde el punto de vista más histórico, eso de citar siempre que Pelayo estaba como rehén en Córdoba, ¿rehén de quién? Si no había ningún rey a quien... Pues de su gente. Pero sí, eso está documentado después, por ejemplo, de los Banu Qasi. Hay una cuestión que desarrolla un espadambre de cautiverio, el primero. Yo creo que esa tradición de Mohamed al-Makari, que te habla de que Pelayo era el rehén, puede ser porque Pelayo habría sido rehén en época del valí, del gobernador árabe al-Ur, y ese mismo edificio, al siglo siguiente, en época del emir Muhammad, se llamaba la Casa de los Rehenes, porque ahí se retenían rehenes de jóvenes muladíes de buena familia, para asegurar la lealtad, por ejemplo, de los Banu Qasi, que era un linaje de hispanogodos convertidos al Islam, que estaban en el Valle del bueno, la zona de La Rioja y por ahí. Entonces, yo creo que a lo mejor, claro, si que alguien pudo pensar, algún árabe, a ver, si Pelayo habría estado en época de la casa de Ar-Ur, pues y esta era la casa de los rehenes, pues estuvo como rehén o algo así, puede venir por ahí, ¿no? Ya sé que te refieres al Makari y al nombre de la casa, que bien quitas ahí la palabra árabe para rehenes, pero es evidente que Pelayo estaba en Córdoba, ¿no sería que estaba pactando o intentando pactar, igual que Tuzmil y todos los demás condes, ya sabes, la conquista, sí. Fue más pactos que, bueno, fue tanto pactos como sí. Guerras? A ver, ahí, claro, las crónicas alfonsíes, las crónicas asturianas de la crónica de Alfonso III, dice que Pelayo, que Munuza le engañó y le envió a Córdoba con un encargo de una embajada o algo así, y que una vez que estaba en Córdoba aprovechó para desposar a su hermana por la fuerza. Y la versión árabe es que no, que estaba como rehén. Entonces, eso puede interpretarse como que las fuentes árabes quieren denigrar a Pelayo poniéndole como simple rehén, o bien que las crónicas asturianas tratan de ocultarlo para darle un poco más de relumbrón, ¿no? Entonces, bueno, ahí no está nada claro. Es que en base a esto encajaría bien que Alfonso hubiera hecho ese viaje a Siria, intentar pactar no con el segundo, sino con el primero. A ver, pacto hubo. Porque la aristocracia, pues bueno, la aristocracia hispanogoda intentó mantener como pudo su status quo. En el caso de Teodomiro lo conocemos muy bien, además, porque se ha especulado con que el autor de la crónica mozárabe del año 754 fuera de la zona del sureste peninsular, porque habla mucho de Teodomiro. Entonces, Teodomiro puede ser el paradigma del noble hispanogodo de la época, ¿no? Y es el que conocemos bien, porque aparte se conservaba el texto de su pacto, el pacto de Teodomiro, el contenido de ese pacto, fechado en abril de 713, lo tenemos, y tenemos una pequeña biografía que incluye la crónica mozárabe, ¿no? Entonces, bueno, puede servir un poco como ejemplo de cómo pasó con el Casio del Valle del Ebro y cómo pudo ser en este caso, ¿no? Lo que sí se nota ya desde los orígenes del Reino de Asturias es que aquí en el norte hay una resiliencia y una determinación muy clara a rebelarse o a no asumir la autoridad de Córdoba. Porque, por ejemplo, no tanto, o sea, enseguida Alfonso I, aprovechando
en la década, hacia el año 750, hace una ofensiva contra la meseta, que la menciona una crónica árabe, los Akbar Matmua. Entonces, se ve que los tíos enseguida pasan a la ofensiva y luego en la década del 790 el reino de Asturias sufre bueno, es cuando se produce la batalla de Lutos, en el 794. Hay otra nueva campaña hay una oleada de campañas anuales, algaradas, musulmanas durísimas, en una de ellas devastan Oviedo, que había sido fundada poco antes, y los tíos no se amilanan, ¿no? Lo normal es que si sufres una campaña punitiva, pues las autoridades locales reconozcan la soberanía en este caso sería del emir de Córdoba, ¿no? Pero no lo hicieron. Entonces yo detecto como que en esta parte de la península hay, no sé, por las razones que sean, hay una cierta determinación desde muy temprano. Resistencia. Sí. Bueno, se supone que al haber ese primer foco, todo el que no estaba de acuerdo en el resto de España, pues de la península, vendría aquí. Sí, parece que sí hay esa oleada de gente del sur que viene aquí, o por lo menos. Y luego la rebelión del 740 de los bereberes facilitaría bastante que los primeros reyes supieran. A ver, yo la tesis que defiendo en el ensayo es que, digamos, de algún modo, la victoria en Covadonga fue condición necesaria, pero no suficiente. Y muy decisivo fueron todos los conflictos y todas las derrotas que sufre el califato. O sea, pues una de ellas, el primer gran revés está en Constantinopla, en el 717-718, pero poco después sube al trono un califa que es Hisan ibn al-Malik, es un tío que gobierna desde el 724 al 743, en estos 20 años sufre como 30 derrotas en todo el imperio, ¿no? Entonces eso dejaron muy maltrecho a los ejércitos califales, y además una de ellas fue el norte de África, el río Sebú, por la rebelión bereber, ¿no? Los bereberes habían sido pues reclutados en masa, pero eran maulas, eran como musulmanes de segunda. Seguían pagando un impuesto que se llamaba yicia, que no solamente era más oneroso que lo que pagaban los musulmanes, que era la zaki, un diezmo, sino que además estaba teñido de un poco era vejatoria, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces les trata muy mal, en la conquista hispana les dan las peores tierras, los árabes se asientan sobre todo en el Valle del Ebro, el Levante y el Valle del Guadalquivir, las zonas más ricas, y a ellos les dejan la meseta, ¿verdad? El interior, ¿no? Entonces, bueno, se va creando un creciente descontento que está ya como está. Y es esta revuelta bereber cuando las guarniciones de la meseta norte, sabemos que había una en León por la arqueología y otra en Astorga, pues lo dicen los textos, ¿no? Abandonan, se van hacia el sur a combatir a los árabes, y luego hay después una sequía. Entonces esto facilitó que Alfonso I hiciera la ofensiva esta. Dicen que en el año 133 de la Égira, sería el 750 aproximadamente, ¿no? Entonces, y no es hasta ya la década de 780 cuando, porque claro, luego se genera una guerra civil a tres bandas entre un ejército sirio que ha venido a la península derrotado ahí en África por los bereberes. Los bereberes que se han rebelado y la primera generación de árabes. Es que hay una guerra civil, una sucesión de conflictos civiles a tres bandas, luego llega Abderramán I y hasta que se hace con todo, crea el Emirato Independiente de Córdoba, hay unas décadas de guerras civiles, bueno, por llamarlas civiles, por algún modo, entre los musulmanes, y eso facilita que esto en el norte se vaya asentando, ¿no? Entonces, sabemos que hay una victoria después de Covadonga asturiana en Pontubio, que no sabemos dónde es eso, pero ya es hasta el 790, es cuando los árabes, bueno, ya estamos asentados, vamos a empezar a hacer estas algaradas hacia el norte, cuando se produce la batalla de Lutos, que es una victoria cuando el ejército derrotado, victorioso porque ha arrasado Oviedo, un ejército árabe, regresa a través del camino de la Mesa y le hacen una emboscada ahí a Alfonso II. Entonces,
vamos, en definitiva, pero bueno, tan importante como Covadonga fue todo este follón que tuvieron los musulmanes dentro del califato, esta sucesión de derrotas en todos los frentes y estos conflictos internos, porque si le dieron pues, a los sucesores de Pelayo como 70 años de tranquilidad casi. Y volviendo a Covadonga, realmente no hay una descripción de la batalla en ningún sitio, ¿no? Sí, en las crónicas alfonsíes. Bueno, quiero decir que se pueda creer que se hayan encontrado vestigios, que se pueda demostrar que realmente que fuera así. No, a nivel arqueológico no. No. Sin embargo, también es cierto que entre el siglo I y el X no conozco ninguna batalla que tenga una constatación arqueológica. O sea, pues de la conquista romana hay mucho, ya pues batallas ya de la Edad Media plena, pues conocemos bien al Arcos, se han excavado fosas comunes, todo el material de puntas de flecha que han aparecido, y se han hecho mapas de dispersión, pero digamos en toda la Alta Edad Media, tarde antigüedad, no hay nada. O sea, que tampoco es una anomalía que no haya evidencias arqueológicas sobre Covadonga directas. Aparte lo del lo de la Carissa y el camino de la Mesa, que están pues Omón de Faro y el Muro, que son estas defensas lineales datadas hacia época de Pelayo, ¿no? Que se debieron construir para cerrar el paso. Bueno, lo que iba era al tratamiento literario que le das a la batalla. Y sobre todo antes, cuando regresan al norte y se encuentran con la vidente, una especie de chamán, bruja, así. Una sana. Exactamente. Y le recomienda que busque una historia mítica, un relato, que es lo que le va a llevar a él a sí, eso. Yo llevo muchos años, ya desde que tenía 20 y pocos, leyendo. Siempre me ha fascinado, siempre me ha gustado Tolkien y tal, cómo los hechos históricos reales se transforman en leyenda, cómo hay ese proceso, ¿no? Entonces, pues he leído investigadores, eso también me ha venido muy bien para el ensayo, ¿no? Entonces he leído pues, mitólogos como Mircea Eliade, pues antropólogos como Claude Lévi-Strauss, que ellos lo han estudiado. Entonces, toda esta relación entre mito e historia pues, es una cosa que me fascina y claro, Covadonga fue muy mitificado y muy utilizado ideológicamente. En cierto modo también Covadonga es una batalla que ha tenido una utilidad más ideológica que militar. Fue muy importante, digamos, desde las primeras conquistas árabes, la élite intelectual del mundo cristiano, tanto y bizantino, identificaban las victorias árabes como un castigo divino por los pecados cometidos, ¿no? Y eso creó, yo creo que un estado de desmoralización muy importante, porque tú empiezas a leer desde Sofronio de Jerusalén, que era el patriarca de Jerusalén, estos vienen por nuestros pecados, todos los, claro, encima esta clase intelectual eran clérigos que ya San Agustín había identificado, pues bueno, que todo lo que ocurre en el mundo es fruto de la providencia divina, y cuando te pasa algo malo es porque Dios te está castigando. Entonces, ese desánimo es una constante y de algún modo Covadonga marca ese punto de inflexión. Ya da la sensación de que a partir de ahí Dios está con nosotros, ¿no? Podemos ganarles, ¿no? Y muchas veces, los hechos militares tienen una más importancia psicológica que en términos de pérdidas materiales o humanas o que en términos militares. Y para mí Covadonga pues marca una especie de punto de inflexión, ¿no? Y sobre todo después los cristianos del norte lo verán así. Bueno, nos hablas de otros posibles núcleos de resistencia simultáneos. ¿Pudiera ser? A ver, sabemos que Ermesinda, la hija de Pelayo, se casa con Alfonso, el hijo de Pedro de Cantabria, y que eso de algún modo pues debió ser la unión entre esos dos núcleos de resistencia. Y luego, pues bueno, hay, pues, en la zona de los Vascones también se ve
que hay en la zona del Pirineo parece sugerirlo, pero realmente Asturias tiene la... que vamos, eso no fructifica hasta finales del siglo VIII, vamos, hasta muchas décadas después. Tanto el reino de Pamplona como luego luego Carlomagno hace la ofensiva crea la marca hispánica, pero parece que eso es mucho. A ver, hay que tener en cuenta que en esta época la autoridad política era un poco a veces nominal. Vemos mapas así de reinos medievales con una mancha de un color en un mapa y hacemos una proyección de lo que es un estado moderno, ¿no? Y muchas veces, pues bueno, había unos señores viviendo en un sitio, pagaban impuestos porque si no les enviaba un ejército y les arrasaba, pero bueno, estaban muy a su aire, ¿no? No había instituciones y un aparato estatal para realmente ejercer un dominio efectivo sobre el territorio, y ya no es prácticamente en Al-Ándalus hasta época de Abderramán III, ya a principios del siglo X, pues es cuando eso parece cuajar, ¿no? Entonces, ya hay una autoridad lo suficientemente fuerte para que el tío en 929 se proclame califa, pero bueno, tenemos que ver que bueno, núcleos de resistencia muchas veces, bueno, sí, te pago impuestos para que no me machaques, pero realmente probablemente Casio y todos estos nobles muladíes obraban con un grado de autonomía notable, vamos, aunque nominalmente pues estuvieran dentro del Emirato o de Independiente de Córdoba o fuera. Y el trasladar las tropas desde hasta donde fuera la encerrona en Covadonga, porque parece ser que lo de la cueva es muy relativo. Bueno, eso es una hipótesis. Bueno, no, ya lo ha habido más veces, ¿eh? No, a ver, lo normal desde muy de la antigüedad, la edad del bronce, es que ante llegada una incursión militar enemiga, la gente se reuniera a los ganados y se fuera a un castro o a un monte. Entonces, para eso el monte Euseba es ideal. Y para mí, la importancia que las crónicas posteriores otorgan a la cueva es su condición de ser un santuario. Porque, claro, en la crónica de Alfonso III hay un juego simbólico muy importante, porque, claro, al hablar que se mete en la iglesia, el término eclesia, en latín vale tanto para un edificio, el edificio religioso, como para la iglesia como institución. Entonces, Pelayo está refugiándose y defendiendo a la iglesia. Y está unando trono y altar, pues, de alguna manera, ¿no? Y diciendo que el reino de Asturias surge dentro de la iglesia, que es Covadonga, ¿no? Luego el culto mariano ya se adquiere más importancia después, ¿no? En las crónicas del 880 no se menciona nada de la Virgen. Y es la crónica silense ya del siglo XII cuando se habla del culto mariano, y que va cogiendo, porque en general en todo el mundo cristiano occidental el culto a la Virgen es un fenómeno muy bonito, pero a partir del siglo XII-XIII hay una feminización de la piedad religiosa que eclosiona en el siglo XIII. O sea, la Virgen es cuando adquiere y además aquí en el norte tiene mucho peso, hay muchos más santuarios dedicados a la Virgen, ¿no? Y es un fenómeno tardío. La importancia que se le da a la Madre de Jesús se inicia en el siglo VII, pero no eclosiona hasta este momento. Y es cuando a la cueva de Covadonga, la Virgen de Covadonga, es cuando a partir de este momento, siglo XII y XIII, es cuando adquiere la Santina esa difusión, ¿no? Entonces es muy bonito cómo dentro de una sociedad que era profundamente machista, como es la medieval, pues ese culto a la maternidad, a la feminidad, casi parece como que tiene un origen precristiano, ¿no? Porque hay una infinidad de... Brigitte, esta diosa celta, era virgen y madre al mismo tiempo, ¿no? Ese culto y también a la cueva, esto lo he estudiado mucho en el libro, ¿no? O sea, hay cuevas donde nace un río, hay una tradición pagana muy importante, ¿no? O sea, hay infinidad sobre todo en el ámbito celta, pero más allá. O sea, en antiguo sumerio y babilonio
página femenina y cueva, o sea, y fuente es el mismo término. O sea, lo que es el agua es el símbolo de vida y al mismo tiempo surge de las entrañas de la tierra, esa diosa madre tierra, pues tiene un componente simbólico muy poderoso en todos los cultos precristianos. De alguna manera lo que hace el cristianismo es asimilar todo eso. Pues en Covadonga se une todo eso, porque entra el agua, sale el agua de la cueva, entra por arriba. Sí, en el ensayo pongo varios ejemplos. Hay una cerca de Oñate, en Guipúzcoa, hay otra iglesia que está dentro de una cueva y las mozas iban allí a bañarse para adquirir para fecundidad, ¿no? En San Martín de Valdeonsera, en Huesca, lo mismo, iba la aristocracia del reino de Aragón, incluso algún rey aragonés llevó a sus hijos para que su mujer se bañara allí, y esos a principios del siglo XX todavía se dejaban exvotos y se hacían en Valdeonsera es clavado a Covadonga. Es un pequeño valle angosto en el Pirineo donde hay un pequeño río y nace en una cueva con una cascada, y ahí también había una iglesia. Y hay un ejemplo ya que nos permite darlo mejor cronológicamente en Cantabria, en el Valle de la Son, donde nace la Son, que es una cascada de 60 metros. Cerca de ahí, en Socueva, hay una pequeña gruta con una iglesia que se pensaba mozárabe, pero hace poco unos amigos han hecho una datación radiocarbónica al marco de la puerta y te da a finales del siglo VII, principios del VIII. O sea que en la época de Pelayo se estaban ya estos santuarios precristianos, se estaban empezando a construir ermitas cristianas ahí, se estaban cristianizando. Y todas estas fuentes donde nacen ríos, en cuevas, o bien se les da una advocación a la Virgen o a San Juan Bautista, por toda esta vinculación dentro del mundo cristiano entre las aguas como elemento purificador a través del bautismo. De hecho, yo creo que es muy interesante un poco en esa época el contraste entre las costumbres, ideologías y eso que había de los pobladores primitivos en el norte y la llegada de los visigodos con esa influencia cristiana que tenían, que era muy eso. Entonces yo creo que es un contraste muy fuerte y entonces tiene un poco de... Es un proceso de cristianización. Probablemente, hay un concilio, el concilio Quinisesto del año 693 en Constantinopla, y entre sus estipulaciones intentan erradicar todavía en Constantinopla, la capital de la cristiandad, se realizaban ceremonias paganas a Baco y a otras deidades, ¿no? Y si en un sitio tan urbanizado y tan cristianizado como es la propia Constantinopla, que no pasaría aquí en el norte peninsular, porque, claro, pagano viene de pagus, que es aldea, o sea, todos estos cultos precristianos se mantenían mucho más en el mundo rural, y ya pues Beato de Lieban a finales del siglo VIII todavía te está diciendo que incluso los cristianos pues se hacen mezclas, o sea, se mantenían rituales paganos pero rezando un Padre Nuestro y cosas así, como que estaba todo muy mezclado. Sí, ¿no? es que a mí, yo cuando leo cosas relacionadas con esto de la batalla de Covadonga, que te dicen, que unos te dicen, bueno, es cosas tan dispares, que había un ermitaño, que no sé qué, dije yo, bueno, digo yo, con mi conocimiento de la zona y de ser de ahí, eso, sabes, que en esa época lo que podría haber sería pues un culto al agua, un culto a eso por magos, no sé cómo se llama ahora, no me viene, chamanes, no sé qué, que sí pudieran estar, se aislaban del pueblo y eso, para hacer sus ritos y sus cultos. Entonces yo creo que ha sido también un poco el cristianizar. Sí, bueno, hay muchos hay un eremitorio rupestre en Valderredible, en el sur de Cantabria, que es una cueva artificial porque se excavó, pero sobre una cueva natural, que es la Toba, que es una cascada que nace en una cueva, y ahí había un eremitorio. Entonces, de hecho, bueno, en Subiaco, que es en Italia, es un eremitorio del siglo VII, y está también una cueva donde hay una cascada, Sublacum. Subiaco viene de Sublacum, debajo del lago, ¿no?
Entonces, bueno, yo eso lo estudio bastante en mi ensayo y es bastante nuevo, ¿no? Porque siempre se había apuntado un poco de una forma, estaban muy maltratados los orígenes de Covadonga como santuario, y es un tema que, como a mí todo el tema de la mitología también me interesa, aunque es un libro más centrado en historia militar, pues tengo esa digresión para hablar de todos estos orígenes y me he expandido, y yo creo que está bastante bien desarrollado todo esto, que es un poco lo que he sintetizado, pero aporto bastante más información sobre ejemplos de cómo, por ejemplo, en relatos de la mitología celta e irlandesa, pues te llega a San Patricio y cristianiza una fuente donde los druidas hacían sus cultos sumergiendo la mano y expulsando a los demonios que había en el lugar, ¿no? Entonces, ellos, la Iglesia, lo que hacen es, pues, apropiarse. Hay un mestizaje de culturas. Sí, recogen los ritos anteriores y los cristianizan. Pero bueno, yo creo que bueno, pues también ya lo hicieron los romanos anteriores. Sí, ¿no? pero claro. Bueno, y aprovechar un sitio de culto para construir algo. Pero quiero decir que sí, los mismos romanos, por ejemplo, en lo que se comentaba, eran cultos de origen celta, pero por ejemplo en el nacimiento del Sena, este río, había una diosa celta, y lo que hacen los romanos es identificarla con Diana o las ninfas. Entonces, no me parece y luego estas ninfas romanas son identificadas con la Virgen, ¿no? Entonces hay una continuidad. De hecho, José Es como el mito griego, ¿no? Que luego cuando llegan los romanos lo adaptan a... Sí. ¿no? Sí. Lo mencionas en la novela también, esta primera iglesia, la iglesia de la Santa Cruz, que manda a construir Fabila, precisamente se construye sobre un lugar donde hay un sistema dolménico. Sí. Entonces, el reutilizar un lugar de culto o un lugar considerado como sagrado por las gentes de la época para construir algo nuevo y un símbolo como Sí, de hecho, iglesias como la de Abamia están allí en el Valle del Güeña, están sobre campos de estelas preromanas, megalitismo, hay dólmenes y hay estelas de época romana de tipo valiniense, paganos, y hay un cementerio cristiano y una iglesia ahí. O sea, todo se entremezcla, hay una continuidad que es un mutatis mutandis, ¿no? Y ese mestizaje y esa época de cambio pues a mí me fascinaba, y también reflejarlo no solo en la novela, sino también en el ensayo. Pues sí que... Lo que pasa es que para llegar todas esas tropas musulmanas a la zona de Covadonga tendrían sus dificultades. Estabas hablando que no había unas carreteras así, o sea, unas calzadas. Había una calzada romana que pasaba iba un poco paralela al Piloña, y bueno, en el Museo Arqueológico hay un mapa de Asturias que está reflejadas las calzadas romanas y está ahí muy bien. Sí, las comunicaciones de la época no debían de ser muy allá, pero la guarnición estaba en Gijón y pudieron ir hacia... Y luego la conexión con la meseta, las principales eran la Vía Carisa y el Camino de la Mesa. Y en cuanto al volumen de las tropas, ¿incluyes ahí también los que iban con los bagajes, las tiendas y todo esto? Bueno, porque a mí me parece que sí. En esta época la logística de los ejércitos era muy elemental y los ejércitos eran pequeñitos. Eso también lo trato en el ensayo, pero por ejemplo, hay una ley militar de Ibne de Wessex, un rey anglosajón, es una ley del siglo VII, y te dice que cuando hay una hueste que tiene más de 36 guerreros puede considerarse un ejército. O sea, los ejércitos altomedievales eran muy reducidos. A eso me refiero, que bueno, era reducido, se podía pasar por una zona que estaba poco adaptada, pero las legiones vinieron por aquí y en las guerras asturcántabras se movilizaron 8, o sea que es un ejército está decidido o entra. Sí, pero en esto de apuntes históricos lo que sí que señalas evidentemente que son exageradas las crónicas, 178.000 musulmanes armados hasta los dientes no llegan a esa zona, pero bueno, que en esta época estaríamos hablando de centenares, ¿no? Era lo que comentaba. Todos los ejércitos. Por ejemplo, si ves la serie de Vikings, que refleja pues cuando muere el protagonista y suben sus hijos, los hijos de Ragnar, que llevan consigo el gran ejército pagano que conquista gran parte de Inglaterra,
los especialistas anglosajones, que ahí hay una tradición de historiografía militar muy asentada, nadie cree que esos tíos fueran más de 2000 y conquistaron la gran mayoría de la isla, creando el Danelaw. O sea, entonces hay algunos investigadores que creen que no debían de ser más de 1000. Entonces, imagínate, vamos, que realmente la tendencia de la historiografía militar es que los ejércitos, sobre todo a la Alta Edad Media, donde había una demografía escasa, eran pequeñitos. O sea, eran cientos, es lo que trato de reflejar en la novela. Aquí en la de Covadonga no lo haces, pero en el Reino Imposible, en esa reunión previa a la batalla de la Laguna, sí que haces un desglose pormenorizado de cuánto necesitan para ir a la batalla. Creo que hablas hasta, ya no solo del alimento de los animales, sino clavos para las herraduras de los caballos. Es que yo me quedé impresionada cuando leí el escandallo este que hiciste. Sí, eso está sacado de artículos académicos. Es un cálculo. Pero era un poco para dar un poco la sensación del problema que tenía para reunir tropas en la época y sobre todo trasladarlas, ¿no? Porque, claro, la única manera de... A ver, lo normal era llevar mulas cargando grano, porque claro, el caballo necesita comer 10 kilos de alimento diario y pues una parte tenía que ser grano, ¿no? Y ese grano se debía llevar en mulas. Y las mulas también comían grano. Entonces una mula comía una 20ª parte de su propia carga al día. Entonces, claro, eso no significaba que no podía ir más de 20 días sin repostar. Pero claro, ese grano que se comía también había que alimentar a caballos. Y luego estaba el alimento para personas, que era como 1 kilo al día. Entonces, claro, eso generaba unos problemas logísticos en la época brutales. Dependencia de agua, de pasto y claro, las campañas no podían prolongarse más de un tiempo. Los ejércitos cuando invadían otro territorio lo que hacían era saquear, abastecerse por el terreno y saquear a los lugareños. Y claro, un ejército avanzando era como una plaga de langostas allá por donde iba. Pero claro, si tienes que avanzar por tu propio territorio, pues lo que había en el reino visigodo se llamaba nona, que era que a lo largo de las vías de comunicación había graneros, que había que estar bien abastecidos. Entonces, pues claro, yo estoy convencido, si en época tardorromana había problemas de corrupción, de que los magistrados locales arramblaban parte del grano, saqueaban de las provisiones y luego cuando iba al ejército pues se encontraban con que lo que te dice un papel que tiene que haber ahí, pues no lo hay, pues en época visigoda también o incluso más. Entonces yo juego con eso para crear tramas de políticos corruptos y tal, jugar un poco con los conflictos, ¿no? Yo creo que lo haces muy bien el tema de los personajes. A Baldomero, conozco un personaje que me gusta mucho, ¿no? Pero, o sea, lo haces cuando Fruela intenta convencerlo para ir con él a buscar a Pelayo. Primero lo convence diciendo que como es cura, que necesita tal, pero luego acaba, en el siguiente párrafo, ya dice, no, lo que necesito realmente es una persona que me lleve los dineros, o que me lleve un poco el tal. Entonces, yo ahí también veo si realmente los 3 personajes que me salvas en la primera novela, que son Baldomero, Munio y Fruela, realmente estás... Bueno, y Pelayo también. Bueno, vale, sí, pero los que eran los amigos, por decirlo así, ¿no? Ahí realmente estás viendo las 3, porque a Baldomero me lo haces cura, bueno, en fin, me lo haces cura. Entonces ahí puede ser que estés viendo las 3 partes de las que se puede componer todo lo que es el tramado social, el tramado social, ¿no? El soldado, la iglesia y un poco el pueblo, que en este caso serían los cántabros o tal, ¿no? Sí, o en cierto modo sí. Estás un poco haciendo... Sí, claramente. A ver, también yo quería meter una persona por necesidad. Es
como las novelas de policíacas, que el investigador siempre tiene que tener un subalterno como el doctor Watson para transmitir la información al lector mediante un diálogo, porque si no, pues no va a hablar solo, ¿no? Entonces siempre es mejor. Entonces para determinadas charlas eruditas me venía bien como Baldomero, y además jugaba mucho con el contraste entre la tosquedad de unos personajes y el carácter refinado y cristiano del otro, ¿no? Esa elevada moralidad que los otros no tienen, ¿no? Entonces sí, estoy jugando continuamente con eso. También me interesaba meter, pues, por ejemplo, Baldomero, concretamente su padre es sirio, porque hubo una oleada de inmigrantes sirios ante el avance islámico, cristianos que iban huyendo. De hecho, me invento que una de sus abuelos era árabe cristiano, Gassánida. Entonces, por eso, para justificar que sepa árabe, también es un poco presentar la sociedad un poco más compleja, ¿no? Evitando estos claroscuros que a veces ponen fronteras no religiosas muy delimitadas, ¿no? Había, de hecho, pues gran parte de la defensa del Imperio Bizantino se basaba en gasánidas, que eran árabes cristianos, que eso te puede resultar muy chocante, pero era así, ¿no? Entonces, sí. San Agustín mismo que has citado era bereber, era de Túnez. Sí, que por cierto, Túnez había sido conquistada poco antes de entrar en España. Es que a veces te sorprendes. En unas décadas el avance inmenso. Gran parte de los bereberes que llegan a la península y por eso se rebelan, cuando llegan a la península llevan una década o como mucho dos convertidos al Islam. O sea, eran tíos que habían sido cristianos. Que ahora te choca, pero eran cristianos que hablaban latín, la población del norte de África. La palabra maula exactamente, ¿qué significa? Mauro significa oscuro. O sea, el moro significa oscuro, por el latín un poco más oscura. ¿Y se la podrían aplicar ellos a los bereberes? ¿Quiénes son ellos? Bueno, los árabes les llamaban barbar, que significa bárbaro. Viene del latín bárbaro. O sea, maula solo se aplicaba a los maula es, que nosotros llamamos mudéjares. Maula es cualquier persona que se somete es una relación de clientela. O sea, es como tú conoces a un señor que es árabe. Es como cuando tú estás subordinado a otro. Y eso estaba muy vinculado al proceso de conversión. Para convertirte al Islam tenías que ser maula de un árabe, depender también políticamente de un árabe. En esta época la religión islámica tenía un marcado carácter étnico. Y por eso se rebelan los maulas, porque dicen, oye, queremos ser musulmanes de igual a igual. Y hay un califa, Umar II, que es el que lo empieza a implantar, pero pronto cambia la política, ¿no? Y lo que hacen, de hecho, los abasíes, que son una dinastía árabe que depone a los omeyas, es utilizar maulas para generar ese descontento de los neoconversos, pasando al Imperio Islámico, no son los bereberes, pasa también con iranios y turcos en Oriente. Usas la palabra maula también en la parte de parte de Constantinopla también usas esa palabra, porque yo pensaba, lo que yo pensaba también era eso, que solamente era en la parte de aquí de la península ibérica. No, maula es un término de hecho de origen árabe preislámico, ¿sabes? Cuando una tribu estaba sometida a otra, pues eran maulas. Y bueno, y luego lo de moro ya es otra cosa. O sea, el autor de la crónica mozárabe distingue entre mauri, que eran los moros, los norteafricanos, y luego les llamaban también, distinguían entre esos los sarracenos, que eran los árabes, ¿no? Ya distinguían entre árabes y bereberes. Y bueno, los árabes distinguían entre barbar, que era una cosa genérica, pero también hablaban de afaricas, que eran la población más romanizada del norte de África, que hablaban latín. Y eran cristianos para distinguirle de los bereberes, que eran paganos y hablaban sus lenguas bereberes, que todavía se siguen hablando, ¿no? Pues el 40% de la población de Marruecos hoy habla lengua bereber como no árabe, ¿no? Entonces, ahora mismo están promocionando el amazigh, que es esa escritura tan extraña. Sí, están empezando a estudiarla. Sí, lo llaman amazigh, que significa hombre libre, que es, como en propia lengua bereber se denominan a sí mismos, el plural es imazigen,
porque bereber en árabe todavía tiene esa connotación peyorativa de bárbaro. Y por eso a los bereberes no les gusta que les llamen bereberes. Yo lo utilizo porque aquí en español no tiene ninguna connotación peyorativa, ¿no? ¿Y cómo se explica que en 10 años desde Mahoma, en los primeros 10 años, se tuviera una expansión? Bueno, eso lo explico más en el ensayo, pero bueno, básicamente hay muchas pestes, hay un cambio climático, se llama la pequeña edad del hielo de la antigüedad tardía, que produjo mucho un avance de la desertización y entonces produjo hambrunas porque se arruinaban las cosechas, y luego los dos grandes una época que generó de mucha guerra, los dos grandes imperios, el imperio persa y bizantino, se habían producido una guerra de 25 años que les había devastado, y en gran medida los árabes aprovechan de eso, y también de conflictos internos dentro de... Es que es un patrón que se repite además, porque tú ves la batalla de Al-Qadisiyah, que es una batalla muy importante para derrotar a los persas, de los árabes, y es una batalla donde en mitad de la batalla se produce una deserción, porque hay entre partos y persas hay conflictos internos, ¿no? Y luego encima, cuando van a huir, resulta que se habían desplegado con un canal del Éufrates a su espalda, y se produce un efecto embudo que, claro, no pueden huir porque... Y en la batalla del lago, con la laguna de la Janda, parece que pasa algo parecido también. De hecho, Rodrigo muere ahogado, ¿no? O sea, si en el ensayo explico toda la expansión islámica, también es eso para que la gente... Siempre ha imperado una visión muy hispanocéntrica de la conquista musulmana, y es una fase más de una expansión, y no se conoce mucho de cómo fue la expansión del califato, y ves que hay como una especie de, como una maldición, de que siempre se repite los árabes, y cuando se estanca el imperio, da la sensación de que los musulmanes se habían confiado demasiado en no se habían dado cuenta mucho, en gran medida, de que su éxito también había dependido de otros factores de mala suerte, o buena suerte para ellos, claro. Hubo como un escalón, yo creo que nace cuando los árabes conquistan sobre todo el imperio persa y toda la parte sur del imperio bizantino, Alejandría, bueno, luego Egipto y todo esto. Pero luego hay como 50 años más o menos en los que no hacen gran cosa, y luego es cuando ya se meten contra... O sea, es decir que... Son ciclos, pero lo marcan las fitnas, las guerras civiles. Claro. O sea, hay un periodo de expansión, se produce una guerra civil, y luego hay otra, se acaba la guerra civil y hay otra expansión, ¿sabes? Sí, pero lo que veo en tu libro también es que lo que es la conquista del norte de África, lo que ahora es Argelia, Marruecos y Túnez, fue justo antes que la conquista de España. Es decir, que todo es lo mismo. O sea, no es que... O sea, la idea que tenemos nosotros de que la conquista musulmana fue una cosa así de repente, todo muy bien hecho desde el norte de África, que ya estaba conquistado, y de repente dicen, lo vamos a conquistar. No, yo eso sí que lo he visto como si fuera un flujo. Sí, es decir, es un flujo continuo. Lo que pasa es que evidentemente nosotros, nuestra mentalidad como españoles o como gente de aquí, pues es decir, no, pues aquí de repente, pero que, o sea, lo que es, hasta Libia fue hace muchos años, o 40 o 50 años después, pero luego, una vez que conquistan lo que es Túnez, Cartago, bueno, todo esto... Cartago se conquista en el 698, claro, y a partir de una década conquistan todo lo que es Marruecos y Argelia, y luego es una oleada. La zona tunecina había sido como un dique de contención durante 50 años. Exacto, eso. Pero yo al menos no tenía esa mentalidad de que hubiera pasado así, ¿no? Claro, es que todos los estudios sobre la conquista musulmana, incluso las novelas, empiezan con los musulmanes en Tánger o en Ceuta, y ya mirando para cruzar. Y yo por eso en las novelas le trato de dar de esa visión más global, y en el ensayo también, ¿no? Que prácticamente la mitad del ensayo es explicar desde la época de Mahoma hasta... Y yo creo que es importante, ¿no? A veces pecamos de esa visión hispanocéntrica, y yo quería superarla, ¿no? Y ver también, joder, que esto es un juego que se da en todo el Mediterráneo, un juego geopolítico, ¿no? Y
yo que no tengo conocimientos históricos, otra vez lo digo, pues tengo curiosidad por saber cuáles son los hallazgos arqueológicos que aclararon más las cosas en cuanto a la invasión musulmana en España. ¿Qué hallazgos arqueológicos pues decantaron la historia a favor de las crónicas árabes o las cristianas? Vamos, sí, ¿cuáles son los descubrimientos más relevantes que puedan aportar verdad a la historia? A ver, de entrada ya pensábamos que el reino visigodo era un reino muy en decadencia, que parecía que más que ser conquistado se había desmoronado, ¿no? Solo. Y lo que está demostrando la arqueología de las últimas 2 décadas, sobre todo, es que las ciudades habían mantenido cierta vitalidad, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, ya están apareciendo restos que demuestran que hubo evidencias violentas. Por ejemplo, un centro monástico, un monasterio de Lérida, el Bobalar, pues se ve que fue incendiado en esta época. Hay un manto de cenizas. Luego, sobre todo, pues no es tanto que un caso como este, sino también mucho que hay un gran abandono de granjas y aldeas en ciertas regiones. En otras no, pero en algunas, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se ha hecho un estudio y 65 aldeas y granjas de esta época, y que en un espacio de 3-4 décadas se abandonan. Y eso coincide con la conquista musulmana. O sea, es evidente esa disrupción, esa falta de continuidad, evidencia que la población las abandona y huye, ¿no? Y en el Valle del Duero hay otro estudio de 25 granjas y aldeas y todas desaparecen en esta época. Entonces, en otros lugares donde se firman pactos parece que hay una continuidad. El centro son yacimientos arqueológicos que se ve cómo a medida que avanza el tiempo se van abandonando unos usos culturales del espacio típicos del mundo cristiano visigodo y se van islamizando, ¿no? Y luego hay otros, por ejemplo, en Barcelona, bajo la Plaza del Rey, se ha excavado lo que es la parte que era el centro de poder de la época, lo que podría ser el ayuntamiento y la iglesia, ¿no? Es lo que es la residencia del conde de la ciudad, y la iglesia, una basílica con un episcopio, que era el centro, el palacio del obispo, ¿no? Pero que también tenía otros edificios porque los obispos recaudaban los impuestos, entonces tenían... Y ahí lo que se ve, por ejemplo, asociado a la conquista, es que un aula episcopal, que es un edificio que era destinado a las labores del obispado, se convierte en una mezquita. Se sabe porque se cambia uno de los muros para que sea el muro de alquibla, que en las mezquitas tienen que rezar orientado a la Meca, ¿no? Y entonces se aparecen muchas monedas asociadas a la conquista, que es con que se pagaban las tropas. Han aparecido 150 sellos de plomo, son unos con los que se lacraban las sacas del botín de guerra. Y aparecen textos en árabe o también los impuestos que se pagaban de las primeras décadas de la conquista. Incluso hay una inscripción en árabe que pone perla sin horadar en referencia a una chica virgen. Se entiende que incluso los esclavos, los prisioneros de guerra, se les ponía un sello para tener un control fiscal. Son infinidad de evidencias. Aquí en Asturias, pues, por ejemplo, lo que me parece a mí más llamativo es que en los 2 grandes caminos que unían la meseta, con León y Astorga, han aparecido el camino de la Mesa y la vía Carís, han aparecido unas defensas lineales que son como unos fosos con muros de piedra que defendían el paso, o sea, lo que es Asturias de lo que podía llegar de la meseta, que están datadas por carbono 14 en esta época, en época de Pelayo. Parece que debieron de estar de algún modo vinculadas a la conquista, porque sabemos que los musulmanes tuvieron una guarnición muy importante en Astorga, porque lo dicen los textos de la época, las crónicas, y otra en León, porque dentro de León ha aparecido restos de cerámica musulmana de principios del siglo VIII, ¿sabes? Entonces parece que había 2 guarniciones que a través de estas 2 vías llegaban pues a la zona de Gijón, donde las crónicas te dicen que estaba Munuza, ¿no? Y en Gijón no han aparecido
pero había una muralla que cerraba el istmo, ¿sabes? Lo que es el Cerro de Santa Catalina, donde y luego dentro de esa muralla era lo más parecido a un núcleo urbano que había en toda la cornisa cantábrica, Gijón, ¿no? Y luego había un aljibe que es como una cisterna donde se retenía agua de lluvia por si estabas asediado, y en el siglo VIII eso se rellenó con una serie de materiales que incluyen pues, una silla, incluye restos de perros de caza, restos de una magosta egipcia, que es un animal de compañía de origen norteafricano, y otros restos arqueológicos que para un arqueólogo sugieren que ahí había un centro de poder, que había un centro donde se recaudaban impuestos, y eso cuadraría con lo que dicen las crónicas, que la corte o la base o la guarnición de Munuza estaba en Gijón, ¿no? Entonces, bueno, son una serie de hallazgos que a lo mejor no son muy individualmente, no te dicen mucho, pero todo en conjunto ya. Yo, viendo cómo es la arqueología de Asturias del siglo VIII, ya ves, por ejemplo, que los movimientos de Pelayo son a través de estas vías romanas, que el hecho de que hubiera una guarnición en Gijón, tiene sentido, que la segunda comarca más habitada de Asturias, después de la Y, que es Gijón, Avilés y Oviedo, bueno, Oviedo no existía, se funda después, pero bueno, ¿me entendéis, no? En esta zona de Asturias era la más habitada, y la segunda era el Valle del Güeña, donde se refugia Pelayo y es donde se le eligen prínceps. Tiene mucho sentido que él buscara refugio en el entorno de los picos de Europa, porque en este valle parece que en torno había bastantes iglesias, hay iglesias que son muy tempranas, en torno a Cánicas, Cangas y Corao, donde ha aparecido un poblado que estuvo habitado en esta época, que se ha excavado. Entonces, las crónicas ya, sabiendo la realidad física y cómo estaba poblado el territorio, van adquiriendo sentido. Por ejemplo, hay un castillo que es la Porra de Seguenco, que domina un paso, el típico camino que va desde un fondo del valle hasta el Valle del Güeña, por el que probablemente se llevaban los ganados hasta los lagos, donde ya sabéis, en invierno el ganado estaba abajo en el valle y en verano se le subía a pastar arriba. Y eso pasa justo, ese camino pasa justo por el Monte Euseba. O sea que, para mí, a lo mejor, la ruta que pudo tener Alcama para ir contra Pelayo, contra la gente que se podían haber refugiado en el Euseba, más que ir por el fondo del valle Reinazo, Deva, probablemente fue por ahí. Entonces, bueno, este pequeño castillo, no se sabe si pudo estar porque es alto medieval, pudo estar en uso en esta época, y te puede dar un indicador, ¿no? No es nada definitivo que digas aquí está la tumba de Pelayo, que ha aparecido el esqueleto, pero son evidencias que ya está dejando de ser todo esto algo legendario, tanto la conquista musulmana, y el otro día, mira, estuvimos en un canal de YouTube de Bellum Artis, que lo lleva Francisco, que es un amigo que es de aquí, es asturiano, y emitieron un programa en el que José Sotochica, que es un amigo historiador, él ya parece que ha localizado donde tuvo lugar la mal llamada Batalla de Guadalete, que no fue en el Guadalete, sino junto a un pueblo gaditano que se llama Facinas, que estaba junto a la Janda, ¿no? La Batalla del Lago. Entonces, bueno, me va a pasar el borrador del artículo. Yo para el programa le pasé unas fotos que estuve fotografiando eso, y él dirige un equipo de investigación que incluye geólogos y expertos en paleoclima para determinar dónde pudo ser el lugar, ¿no? Y aparte unas arqueólogas que también colaboran en el proyecto. Entonces, bueno, ya como ves, todo está dejando de ser legendario, este siglo VIII que era tan... y está empezando a ser real, ¿no? Y hay por ejemplo, en el Museo Arqueológico, luego iré aquí en Oviedo, hay una exposición sobre Covadonga con restos de esta época. Todo empieza a ser un poco más nítido, ¿no? Perdón, estuvimos en una charla el otro día, precisamente, en el arqueológico, que coincidimos unos cuantos, con César García de Castro, y dijo eso, que Pelayo... García de Castro tiene publicado un artículo que está muy bien
sobre la batalla de Covadonga, está en internet y a mí me ha servido bastante, me ha aportado luces en algunos de los puntos. Una pequeña duda sobre eso, algo concreto. OPAS, es que tú lo llamas OPAS y él me acuerdo que decía OPA. No tendrá importancia, es que yo no... por eso te digo, no... Hay unos que con dos P's, uno con una sola P. Sí. Luego está como le mencionan las fuentes árabes, que es uvas, pero bueno, pues que es el mismo, bueno, es el sí, mismo es personaje. el mismo Y no sé si en tu libro, ahora mismo se me va, ¿dónde lo vi? ¿Realmente Opas pudiera ser hermano de Sigisberto y hermano del por edad y demás? Eran hermanos de Bitiza. Es que algunas crónicas te dicen que eran hijos de Bitiza, pero sabemos que ninguna estimación de un historiador moderno te da a Bitiza una edad de más de 27 años. Lo normal se piensa que no debía exceder de los 25. Entonces, por eso se produce la guerra civil, la crisis sucesoria, porque al morir tan joven, sus tres hijos, que el mayor se llamaba Alamundo, pues no podían tener ninguna edad para gobernar, ¿no? Entonces, había habido una disputa entre dos linajes, el de Égica y Bitiza, y el de Hervigio y Rodrigo. Y de hecho, bueno, Écija, el padre de Bitiza, se había casado con Cixilo, que era hija de Hervigio. Se había formado como una suerte de alianza entre linajes que parece estallar justo en este momento, ¿no? Porque sabemos que Rodrigo llega... La crónica mozárabe dice una frase muy lacónica que es que con apoyo del Senado, es una asamblea de nobles, pero con una acción violenta, tumultuosa, se hizo con la corona de Rodrigo. Entonces, bueno, eso y la traición después en la batalla de Guadalete, pues, y el hecho de que hubiera más... Claro, pues sabemos que había otro proclamado rey, que es Agila, en la zona de Cataluña y Aragón y el sur de Francia. Sí, luego el personaje de Liura, bueno, el Liura, la mujer de... Esa es ficticia. Ya lo sé que es ficticia, pero la haces sobrina de Rodrigo, me parece, ¿no? Entonces, realmente eso, no sé si lo harás luego o cómo vendrás, pero realmente no sé si será la madre de los reyes que vienen posteriores, porque son los que me imagino que la matarás y será una... No la ha matado porque lo que no está escrito hay un norma en la narrativa que lo que no está escrito, lo que no enseñas al lector no existe. Vale. Entonces, la verdad es... Decía yo por ver si era eso un poco el esquema que tenías tú un poco para decir de alguna manera que la estirpe que sale después, que viene a partir de Alfonso II, bueno, no Alfonso II, sino los reyes posteriores, pues tienen una relación de parentesco con los jodos. No, yo creo que ya en esta época distinguir entre astures o hispano-romanos y godos no tiene mucho... Debían de estar ya los linajes bastante... No, pero digo que si... Fruela es el padre, por decirlo así, o sea, toda la sucesión que viene después... No, él es el que da origen a la dinastía. Es el que da origen a la dinastía, no es ni Pelayo ni Alfonso II, vamos, es Fruela realmente, ¿no? O sea, a través de Pedro es Fruela. Entonces pensaba yo que si haces a Liura ser sobrina de Rodrigo, por decirlo de alguna manera estás pudiendo decir que el linaje posterior... No, me apetecía simplemente... No, es más que nada... Ya estaba la idea. Sí, me apetecía meter un romance en la primera novela no era por ningún tema político, era más que nada por un tema argumental, por necesidad argumental, ¿no? Lo que me doy cuenta yo es de no podemos evitar el presentismo, incluso en la geografía, que parece que es algo que no cambia. Estamos hablando de la batalla de la Janda, que es algo que ya está reconocido, lo hemos oído ya en más... Varias veces. Ya está reconocido que la batalla es ahí. Y lo pone en el libro. Covadonga, todavía estuvimos el otro día y lo que dice César García de Castro, que un antepasado suyo, su abuelo me parece que era... Sí, bisabuelo, pero que era el ingeniero de caminos que había hecho. El que
removió todo donde está la basílica, todo eso lo desmocharon. Eso, la carretera. Tampoco, o sea, es muy difícil hacerse una idea de cómo era en realidad. Incluso, él dice, tiene la hipótesis de que la que citan la roca de Pelayo, que no se sabe dónde estaba, pero que debía estar... Se supone que es en la Useba. Pues él tiene la idea o la de que podía ser Gijón, porque lo que hemos hablado, lo que hablaste de rellenar ese foso, todo el mundo en Gijón sabe que, bueno, el humedal fue desecado. Él dice que esa era la mayor isla del Cantábrico y que era una isla que cuando subía la marea era isla, cuando bajaba era... A ver, es que yo no le otorgo mucho... A ver, el relato musulmán sobre Covadonga, bueno, él lo apunta en su artículo, César, de hecho, pero surge como una especie de contrarrelato a... A ver, en un principio los árabes, los cronistas árabes no otorgan la menor importancia o relevancia a Pelayo. Pero claro, ya a principios del siglo X, ya el reino astur-leonés ya comienza a ser una fuerza militar a tener en cuenta. Y entonces parece surgir entonces un interés de empezar a hablar de los orígenes del reino astur, que antes no se había... Entonces para ello tienen que recurrir a las crónicas latinas, ¿no? Entonces parece que el relato es Ahmed al-Razi, un historiador muy importante andalusí, quien lo desarrolla. Y parece que es un relato destinado a minimizar los orígenes del reino asturiano. Entonces, si las crónicas alfonsíes te magnifican lo de Covadonga con los 187.000 musulmanes, que me parece es una cifra tomada del Antiguo Testamento, pues esto lo minimizan en un sentido inverso, ¿no? Entonces lo que es Jabal Belay, que es la roca de Pelayo, pues es que, claro, realmente ningún cronista árabe ha estado aquí. Entonces lo que hablan es de oídas y las descripciones geográficas son extremadamente vagas. O sea, y luego a partir de Ahmed al-Razi, esa historia empieza a circular, ¿no? Empieza a pasar, y claro, ya en el siglo XIII Ibn Hidari, un magrebí, empieza a añadir más cosas, Ibn al-Athir, un iraquí, y luego lo recoge todo Mohamed al-Makari en el siglo XVII. Entonces han estado hablando sobre Asturias gente que no tiene ni la más remota idea de cómo es esto, y además, si ves, es muy prolijo explicar, lo cuento en el libro, pero a medida que toda esta historia que van pasando los siglos, existe como un afán de incluir nuevas historias, ¿no? Entonces las historias se van alargando, ¿no? Si tú, por ejemplo, coges los Akhbar Majmua, que menciona la roca de Pelayo, es un librito así. Y si coges al-Makari son 2 tomos de 500 páginas, ¿no? O sea, lo que un bloque argumental en una crónica del siglo XII te ocupa media página, y ya en al-Makari te ocupa 10. Entonces se ha ido desarrollando la historia, se van metiendo cosas, pero claro, lo van metiendo historias y elementos narrativos, añadiendo detalle a la narración. Mucha gente, un iraquí, ¿qué sabría ese tío que nunca había estado aquí de la geografía? Entonces ahí hay cosas que hay que ser las crónicas más antiguas, y realmente las crónicas más antiguas te dicen muy poco, ¿no? Entonces, para mí, cuando se habla de la roca de Pelayo, Jabal Belay, están refiriéndose a la Useba. Es que si dice Jabal es Jebel, es monte, no es roca. Sí. Para mí, roca puede ser Gijón, el cima de Villa, pero si dice Jabal es un monte, y me encajaría más con la Useba. ¿Sabes? Es que, a ver, la primera mención, bueno, ya solo la primera mención es un poco, porque los párrafos van pasando de autor en autor, lo que hacen es transcribir al otro anterior, ¿no? Pero a mí me parece clarísimamente que se está refiriendo a la Useba, o sea, porque está hablando de una cueva, que hay una cueva ahí, que en esa cueva se han refugiado 300 tíos, que son asediados, se alimentan de la miel y hasta que solo quedan 30, y los musulmanes dicen, 30 matados, y nos vamos. A mí me parece que con Jabal Belay, bueno, pues que te está diciendo que se han refugiado allí Pelayo con 300 hombres en una cueva, en una
una montaña, pues tiene que ser Covadonga. Pero vamos, sí, eso lo leí en su artículo, tiene un artículo que lo puedes bajar en PDF, sí, está. Bueno, está en la bibliografía de mi libro, pero bueno, está... Es lo único que he leído, la bibliografía, y ya me he quedado temblando, pero bueno, es necesario. Sí, es necesario. La bibliografía es pero vamos, el artículo eso está muy bien. O sea, yo no estoy de acuerdo en muchas cosas que dice, pero por ejemplo lo que hace, y es muy interesante, es coger la crónica alfonsí, quitar todos los elementos legendarios, el diálogo de Opas y Pelayo, que sabemos que es un añadido posterior, dejarlo un poco en la estructura inicial y hacer como un trabajo de sublimación, de involución, de cómo podría haber sido la original crónica, ¿no? Porque sabemos que la crónica de Alfonso III, hay un investigador que cree que se empezó como un latérculo, que es como una especie de relación del reinado de distintos reyes, muy breve, y luego se fueron añadiendo materiales narrativos con el paso del tiempo, ¿no? Y esa primera originario parece que surge en época de Alfonso II, finales del siglo VIII. Y él lo que hace es como una especie de involución de cómo pudo ser originalmente. Es algo interesante, es bastante interesante. De hecho, se duda de la presencia de Opas Sí, yo lo meto en la novela porque me da mucho juego, pero también digo al final que lo más probable... A ver, dentro de la narrativa cristiana de las crónicas alfonsíes, las crónicas asturianas, Covadonga se presenta como una especie de antiguadalete, o sea, como una revancha. Entonces, Alcama dicen que era compañero de Táriq. Claro, como Táriq no puede estar presente, pues metemos un compañero que viene a ser lo mismo. Y Opas, que es el traidor de la batalla de Guadalete, está presente y muere. Y luego, claro, de alguna manera lo que hace Pelayo es recoger el testigo de Rodrigo. Entonces, al ser como un antiguadalete, la presencia de Opas es un poco obligado. Luego hay... Y luego matas a Sisberto antes para hacer que Fruela se tenga que unir, porque claro, como... Sí, yo también lo hago, pero es que lo hacen también los cronistas. Bueno, yo no sé, pero que lo mate Fruela. Y primero lo cabrea con la costilla de Acisclo, que nunca había oído hablar de ello, esta costilla que Fruela tira al lago para cabrear bien a Opas antes del conflicto. Es que a mí lo de las reliquias en esta época pues me fascina, porque es cuando se empiezan a popularizar, y de hecho ahí en el Liber Judiciorum visigodo hay una ley que prohíbe a los obispos que se pongan, porque ya no solamente las sacaban a pasear para todas las reliquias de la abadía como una forma de ostentación, sino que se las llevaban encima colgando, llevaban encima el brazo de un santo colgado y tal, y eso me parecía tan pintoresco que lo decidí meter de hecho, en esta novela hay uno de los obispos va siempre con alguna reliquia encima y tal, y en la segunda, en la continuación, pues para reforzar el poder del heraldo de Opas, va como una costilla del santo que es de Palencia.